Bien, mis hermanos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy y vamos a dejar a nuestro hermano Rolando para que nos dirija en oración, por favor. Listo, pastor. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, para darte toda la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias porque nos cuidó, nos guardó, nos protegió, nos libró de tanto mal en la calle, igual a nuestras familias. Gracias, Señor mío, por este momento que tenemos para escudriñar tu palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo en medio de nosotros, revelándonos tu palabra, amado Dios. Que sea el Espíritu Santo dándonos entendimiento, que nuestra mente esté receptiva a tu enseñanza hoy, Señor. Ilumina a nuestros pastores, Señor, para que ellos enseñen tu palabra. Gracias te damos por las personas que vamos a participar y todo lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien, no recuerdo si nos quedamos aquí en el punto 9. Comienza el día con oración. Pudimos terminar o ejemplos de hombres de oración. Ujú. ¿Cuál Creo que, sería? creo que es ejemplos de hombre de oración, pastor, me parece. Aquí. Ok, pues vamos a empezar entonces. Ejemplos de hombres de oración. El acto de orar es la energía más elevada de la que es capaz la mente humana. Orando, es decir, con la concentración total de las facultades. La gran masa de hombres mundanos y de hombres eruditos son absolutamente incapaces de orar. Coleridge. El obispo Wilson dice en el diario de H. Martin: el espíritu de oración, el tiempo que dedicó al deber y su fervor son las primeras cosas que me impresionan. Payson gastó las duras tablas de madera en ranuras donde sus rodillas se apretaban con tanta frecuencia y tanto tiempo. Su biógrafo dice: su continua instancia en la oración, sean cuales sean sus circunstancias, es el hecho más notable en su historia y señala el deber de todos los que quieren rivalizar con su eminencia. Sin duda, sus oraciones ardientes y perseverantes deben atribuirse en gran medida a su éxito distinguido y casi ininterrumpido. El marqués de Renty, para quien Cristo era el más preciado, ordenó a su siervo que lo llamara de sus devociones al cabo de media hora. El criado hasta ese momento vio su rostro a través de una abertura. Estaba marcado con tanta santidad que odiaba llamarte. Sus labios se movían, pero estaba perfectamente callado. Esperó hasta que pasaron 3 horas, luego lo llamó, y cuando se levantó de rodillas, dijo que a la media hora era muy corta. Dijo que la media hora era muy corta cuando estaba en comunión con Cristo. Brainer dijo: me encanta estar solo en mi cabaña, donde puedo pasar mucho tiempo en oración. William Bramwell es famoso en los anales metodistas por su santidad personal y por su maravilloso éxito en la predicación y las maravillosas respuestas de sus oraciones. Durante horas seguidas oraba, casi vivía de rodillas. Pasó, repasó sus circuitos como una llama de fuego. El fuego se encendió por el tiempo que pasó en oración. A menudo pasaba hasta 4 horas en una sola temporada de oración en la jubilación. El obispo Andrews
Pasó la mayor parte de las 5 horas diarias en oración y devoción. Sir Henry Havelock siempre pasaba las 2 primeras horas de cada día a solas con Dios. Si el campamento se levantaría a las 6 de la mañana, él se levantaría a las 4. Earl Keynes se levantaba diariamente a las 6 en punto para asegurar 1 hora y media en el estudio de la Biblia y para la oración, antes de llevar a cabo el culto familiar a 7:15 para las 8. El éxito del Dr. Johnson en la oración es atribuirle al hecho de que le dio mucho tiempo a la oración. Él dice sobre este punto: organiza tus asuntos, si es posible, para que puedas cómodamente dedicar 2 o 3 horas cada día, no meramente a ejercicios devocionales, sino al acto mismo de la oración secreta y comunión con Dios. Esfuérzate 7 veces al día para retirarte de los negocios y la compañía, y eleva tu alma a Dios en retiro privado. Comienza el día levantándote después de la medianoche y dedica un tiempo en medio del silencio y la oscuridad de la noche a este sagrado trabajo. Que las horas de las 9, 12, 3, 6 y 9 de la noche atestiguen lo mismo. Sé resuelto en tu causa. Haz todos los sacrificios posibles para mantenerlo. Ten en cuenta que tu tiempo es corto y que no debes permitir que los negocios y la compañía te roben a tu Dios. Imposible, digamos nosotros, direcciones fanáticas. El Dr. Johnson impresionó un imperio para Cristo. Sentó las bases del reino de Dios con granito imperecedero en el corazón de Birmania. Tuvo éxito, uno de los pocos hombres que impresionó poderosamente al mundo para Cristo. Muchos hombres de mayores dones, genios y aprendidos no han causado tal impresión. Su trabajo religioso es como pasos en la arena, pero él ha grabado su trabajo en el firme. El secreto de su profundidad y resistencia se encuentra en el hecho de que dio tiempo a la oración. Mantuvo el hierro al rojo vivo con la oración, y la habilidad de Dios lo moldeó con un poder duradero. Ningún hombre puede hacer una obra grande, ningún hombre puede hacer una obra grande y duradera para Dios si no es un hombre de oración. Ningún hombre puede ser un hombre de oración si no dedica mucho tiempo a la oración. Bien, me gustó esa frase ahí, déjame ver si subrayo esta frase. Dice que ningún hombre puede hacer una obra grande y duradera para Dios si no es un hombre de oración. Ningún hombre puede ser un hombre de oración si no dedica mucho tiempo a la oración. Gloria a Dios. Vamos a dejar entonces a nuestra hermana Gildalia, si está ahí, para que lea a partir de aquí, de esta pregunta. De verdad que esa última frase es un desafío. Sí, claro que sí. Ok, Tengámoslo siempre presente. sí, sí, es así. Bueno, es cierto que la oración es simplemente el cumplimiento del hábito aburrido y mecánico, una actuación insignificante en la que estamos entrenados hasta que la mansedumbre, la pequeñez y la superficialidad son sus elementos principales. Es cierto que la oración es
como se supone, poco más que el juego de sentimiento medio pasivo que fluye lánguidamente a través de los minutos u horas de ensueño fácil. Canon Liddon continúa: dejen que los que realmente han orado den la respuesta. A veces describen la oración con el patriarca Jacob como una lucha junto con un poder invisible que puede durar, con poca frecuencia en mi vida seria, hasta altas horas de la noche o incluso hasta el amanecer. Bueno, ya va. Con poca frecuencia en una vida seria, ¿verdad? Hasta altas horas de la noche o incluso hasta el amanecer. A veces se refieren a la intersección común con San Pablo como una lucha concertada. Al orar, tiene los ojos fijos en el gran intercesor en Getsemaní, sobre las gotas de sangre que caen al suelo en esa agonía de resignación y sacrificio. La importunidad es la esencia de la oración exitosa. Importunidad significa no soñar, sino trabajo sostenido. Es a través de la oración especialmente que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Era un dicho del difunto obispo Hamilton que no es probable que ningún hombre haga mucho bien en la oración que no comience a mirarlo a la luz de una obra para la que esté preparado y persevere con toda la seriedad que ejercemos sobre los temas que en nuestra opinión son a la vez más interesantes y más necesarios. Muy bien, vamos a dejar entonces a Rolando con la parte 9. Comienza el día con oración. Luego que lea esta parte, entonces vamos a los comentarios. Adelante, Rolando. Comienza el día con oración. Debería orar antes de ver a alguien. A menudo, cuando duermo mucho o me encuentro con otros temprano, son las 11 o 12 en punto antes de comenzar la oración secreta. Este es un sistema miserable, no es bíblico. Cristo se levantó antes del día y se fue a un lugar solitario. David dice, temprano te buscaré, pronto oirás mi voz. La oración familiar pierde gran parte de su poder y dulzura, y no puedo hacer ningún bien a quienes vienen a buscarme. La conciencia se siente culpable, el alma sin alimentar, la lámpara sin recortar. Luego, cuando se ora en secreto, el alma a menudo está desafinada. Siento que es mucho mejor comenzar con Dios y ver su rostro primero. Acerca mi alma a Él antes de que esté cerca de otra. Robert Murray McCheyne. Los hombres que más han hecho por Dios en este mundo han estado de rodillas temprano. El que malgasta temprano en la mañana su oportunidad y frescura en otras actividades que no sean buscar a Dios, avanzará pobremente buscándolo el resto del día. Si Dios no es el primero de nuestros pensamientos y esfuerzos en la mañana, estará en el último lugar el resto del día. Detrás de este temprano levantamiento y oración temprana está el ardiente deseo que nos empuja a esta búsqueda de Dios. La apatía matutina es el índice de un corazón apático. El corazón que está atrasado en buscar a Dios por la mañana ha perdido su gusto por Dios. El corazón de David era ardiente en seguir a Dios. Tenía hambre y sed de Dios, por lo cual buscó a Dios temprano, antes del amanecer. La cama y el sueño no podían encadenar su alma en su afán por Dios. Cristo anhelaba la comunión con Dios y así, levantándose un buen rato antes del día, salía a la montaña a orar.
Los discípulos, completamente despiertos y avergonzados de su indulgencia, sabrían dónde encontrarlo. Podrían revisar la lista de hombres que impresionaron poderosamente al mundo para Dios y los encontraríamos temprano tras de Dios. Un deseo por Dios que no puede romper las cadenas del sueño es algo débil y hará poco bien para Dios después de que haya complacido por completo. El deseo de Dios que se mantiene tan lejos detrás del diablo y del mundo al comienzo del día nunca se podrá alcanzar. No es simplemente levantarse lo que pone a los hombres al frente y los convierte en capitanes generales de las huestes de Dios, sino que es el deseo ardiente que agita y rompe todas las cadenas autocomplacientes. Pero de levantarse da rienda suelta, aumento y fuerza al deseo. Si se hubiera acostado en la cama y se hubiera complacido, el deseo se habría apagado. El deseo los despertó y lo puso en un esfuerzo para seguir a Dios. Y esta tensión y acción sobre el llamado les dio a su fe un aferrado apego en Dios y les dio a sus corazones la más dulce y plena revelación de Dios. Y esta fuerza de fe y plenitud de revelación los convirtió en santos por eminencia. Y el halo de su santidad nos ha llegado y hemos entrado en el disfrute de sus conquistas. Pero nos llenamos de disfrute y no de producciones. Construimos sus tumbas y escribimos sus epitafios. Pero tenemos cuidado de no seguir sus ejemplos. Necesitamos una generación de predicadores que busquen a Dios y lo busquen temprano, que den la frescura y el rocío del esfuerzo a Dios y aseguren a cambio la frescura y la plenitud de su poder para que Él sea como el rocío para ellos, lleno de alegría y fuerza a través de todo el calor y el trabajo del día. Nuestra pereza ante Dios es nuestro pecado clamoroso. Los niños de este mundo son mucho más sabios que nosotros. Ellos están en ello temprano y tarde. No buscamos a Dios con ardor y diligencia. Ningún hombre tiene a Dios que no lo persigue ardientemente, y ningún alma persigue ardientemente a Dios que no lo persigue a primera hora de la mañana. Sí, Muy bien, muy bien. Vamos entonces a hacer unos comentarios para continuar con el punto número 10. Eh, no sé si Rolando quiere decir algo de lo ya leído, o la pues, hermana Gildalia también. Adelante. pues este es un desafío, de verdad que es un desafío. Este libro es un tesoro. Mm, Que pues los discípulos nunca le dijeron al Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar, le dijeron fue, enséñanos a orar. O sea, ellos se ujú. dieron cuenta que el éxito ministerial de Jesucristo era la oración. Y uno dice, bueno, Jesús no tenía necesidad de orar, pensaría uno en su humana condición, porque él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces uno diría, no, él no tenía necesidad de orar, pero oraba, y él oraba. Y esa fue el ejemplo que él nos dejó, oraba. Y temprano, a tempranas horas de la madrugada, él oraba. Entonces es un desafío grandísimo de nosotros. Y así, leyendo este libro, yo digo, no, yo no soy un hombre de oración. Y eso que Sí, hago el devocional a su lado todos los días. Y también me gusta una frase mucha suya, pastor, cuando usted dice, es mejor orar hablar antes con Dios que hablar con el hombre. ujú. Entonces, qué hermoso es uno empezar el día hablando con Dios antes de hablar con el hombre. Entonces, para mí este libro es un tesoro y me reta a orar, a ser un hombre de oración. Amén. Y yo me acuerdo que el pastor Sugel, en sus enseñanzas, él decía que la predicación es como cuando uno va a hacer un pan. Hay harina, hay ingredientes, harina, sal, el huevo, bueno, muchas cosas. Dice, pero si usted no moja en oración, ese sermón nunca va a tener éxito. Y si uno dice mojar,
Si no se moja la masa, jamás va a hacer uno algo. No va a Ujú. hacer ningún pan. Y él hablaba mucho de que la oración es como el mojar, eso. Entonces, de Sí, verdad que es muy hermosa la enseñanza de este libro y qué bendición, qué bendición. sí, y es bueno reconocer porque es un desafío que nos hace el autor de llevar una vida de oración. Y es bueno reconocer, yo no estoy dedicando el suficiente tiempo que amerita a la oración. Y a veces queremos como poner una curita a nuestra conciencia, decir, no, yo oro, sí, yo oro en la mañana y oro antes de acostarme. Pero mire lo que dice esta frase, dice, ningún hombre puede hacer una obra grande y duradera para Dios si no es un hombre de oración. Y ningún hombre puede ser un hombre de oración si no dedica mucho tiempo a la oración. Bueno, am, tú mencionabas el ejemplo del pan, pero el pan también hay que darle su tiempo de cocción. O sea, el pan, a pesar de que tenga todos los ingredientes, pero no se realiza de forma apresurada. Hay que darle su tiempo de cocción necesaria para que sea nutritivo y que en vez de hacerte daño te pueda alimentar. Entonces, si usted se come la harina cruda así, pues puede hacerle daño. Entonces es lo mismo, la oración es como ese medio de gracia que el Señor nos ha dado para nosotros conocerle más a Él, para tener una intimidad con Él, para no solamente cuando tenemos la situación difícil, el problema o cuando estamos en aprieto, sino, hermano, orando sin parar, sin cesar y en todo tiempo. Llevar una vida de oración es un gran reto, es un gran desafío y más en este tiempo donde hay mucha distracción y cosas que llaman tu atención y que roban tu atención para que te desenfoques de tu vida de comunión con Cristo. Hermana Gildalia, si quiere decir algo. Sí, pastor, eso que usted dice que es un gran reto y que hay mucha distracción. Fíjese, a veces, porque a mí me ha sucedido, lo voy a decir, que uno se mete en el Instagram. A mí me gusta la costura. Yo soy contadora, pero primero fui modista. Y entonces me pongo a ver tutoriales y tutoriales, y cuando vengo a ver paso 2 horas ahí metida. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que entonces quiero orar 2 horas y no puedo? ¿Mm? Sí. O sea, 2 horas es como, usted me entiende, ¿verdad? O sea, Ujú. hay una distracción, pero nosotros mismos tenemos ¿cómo le digo? Darle un parado a eso. No, no me voy a meter, yo voy a leer la palabra, voy a cantar, voy a orar. ¿Sí? Y mire, pastor, a mí lo que pasa es que no lo dije cuando el tiempo de la oración que tuvimos en febrero. Pastor, yo me tocaba de 9 a 10. Y a esa hora, pastor, yo arrodillada y tenía que, era una lucha porque me daba un sueño, pero un Mm. sueño que yo no podía con ese sueño. Yo decía, Dios mío. Entonces me las arreglé. Yo dije, no, voy a ir orando de la lista. Entonces yo fui de 5 en 5, ponía una canción, una lectura bíblica, después 5 motivos más, otra canción, y así fue que pude hacer, pastor, Gloria a Dios. para poner Sí. el tiempo de oración. Mire, Porque, bueno, bueno, no, diga. sí, no, no, eso que tú dices tiene mucha razón. Y todo está en, en la percepción, lo que nosotros
vemos de la oración, cuando nosotros estamos orando, como decía el autor, tenemos que darle la seriedad que amerita. Así, Imagínese que usted tiene así una es. cita, imagínese que usted tiene una cita, por ejemplo, con el presidente de los Estados Unidos. Ujú. Usted hace todos los ajustes necesarios para hablar con ese hombre y usted trata de no dormirse, de no distraerse, porque usted quiere lograr algo, Exactamente. pero algo Sí. más, alguien más grande que el presidente, que todos los presidentes, es nuestro Dios. Y cuando nosotros apartamos ese tiempo, sea en la mañana, o sea en la tarde, o sea en la noche, es un tiempo sagrado, es un tiempo sagrado. A mí, por ejemplo, me tocaba de 4 a 5 de la tarde y yo tenía una alarma para esa hora que yo podía estar haciendo cualquier otra cosa y cuando me sonaba esa alarma tenía que soltar todo e irme para la habitación a orar. Y ponía todo en mute, en silencio, para que ninguna llamada, ningún mensaje, nada me distrayera. Entonces, es apartar ese momento para tú estar a solas con el Señor. Eso es lo más, eh, el beneficiado eres tú. Eso es medicina para tu alma. Eso es un bálsamo para tu alma. Vamos entonces, vamos entonces a leer aquí el punto 10. Hermano, Sí, me gustaría comentar que también cuando uno se dispone a orar y dice, hoy voy a orar, es cuando más cosas se le presentan a uno en el camino o más obstáculos en el camino se le presenta. Solamente con buscar el objetivo, que si pusiste una hora para orar o el momento para tener comunión con Dios, de que ese tiempo de que tú vas a tener íntimamente con el Creador no llegue o no se te dé, se te olvide, se te pase y después tú digas, pero yo no me acuerdo cuando pasó el tiempo. Porque algunas veces, o no sé si a mí me pasa, como dice Sofía Michelet, que cuando yo estoy orando, me llega que yo tengo que pagar la renta, que tengo que comprar algo de la nevera, cosas que no me van a llegar si estoy haciendo algo que no sea para Dios, pero me ujú, llega en el momento cuando yo tengo comunión con Dios. sí, Entonces, es como una batalla que uno tiene que poner de su parte y es bastante difícil, pero uno mismo tiene que animarse y decir, no, así no son las cosas y poner un poco de fuerza, porque muchas veces usted, desde que empieza usted solo a leer dos líneas de la escritura, ya le comienza a dar hasta sueño y a botezar. Puede sí, estar lo más hype. Ya le está sí, dando sueño, sí, le está aburriendo todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir rápidamente y darnos cuenta que no somos nosotros que estamos, nosotros queremos, pero la carne está en contra de la voluntad del espíritu. Y por eso nos hace sentir agotados, nos da sueño, dolor de cabeza, nos acordamos de cosas que no queremos acordarnos en ese momento. sí. Dios le Mira, bendiga. dicen algunos sociólogos que cuando nosotros convertimos algo, hacemos algo de forma repetitiva, lo que sea que usted haga de forma repetitiva, ya en un plazo de 60 días, de 2 meses, usted se mantenga a hacer diario algo de forma repetitiva, ya eso se convierte en un hábito. Entonces, cuando ya se convierte en un hábito, ya usted no lo ve como algo gravoso, sino como parte de su vida, porque ya es parte de lo que usted hace todos los días. Usted, por ejemplo, comienza a levantarse a las 4 de la mañana porque tiene que trabajar.
los primeros días van a ser muy difíciles. Te va a estar cargado de sueño, con mucha dificultad, se va a levantar. Pero con el correr del tiempo, ya usted va haciendo un hábito, un hábito. Entonces, cuando usted hace ese hábito, ya el día que usted no tiene que trabajar, usted tiene como un reloj biológico que usted se levanta a las 4 aún sin el despertador. Entonces, eso mismo sucede con la oración. La oración, nosotros tenemos que hacer un hábito en la oración y para tú hacer ese hábito, tienes que hacerlo de forma repetitiva, de forma continua y de forma prolongada. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Él había creado, él había hecho un hábito en la oración. Y Jesucristo a veces pasaba toda la noche orando, toda la noche. De manera, hermanos, que para nosotros crear ese hábito en nuestras vidas, tenemos que hacerlo permanentemente, continuamente y de forma intencional. Usted elige, por ejemplo, una hora, que esa hora, aunque venga a buscarlo el presidente a su casa, usted dice, no, yo no estoy disponible. Tiene que suceder algo sumamente extraordinario para usted no interrumpir ese momento. Eso, cuando nosotros tenemos eso en mente y honramos a Dios de esa manera, Dios también nos honrará a nosotros. Hay una cita bíblica antes de continuar que yo quiero que ustedes la busquen, porque cuando usted analiza las escrituras, el trato de Dios con los hombres, usted se dará cuenta que Dios honra la fidelidad. Dios honra la fidelidad. Vamos a ver primero de Samuel 2:30. Primero de Samuel 2:30. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Samuel 2:30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ok, en este pasaje, al igual que en otros pasajes en las Escrituras, encontramos una de las características, de las cualidades de Dios. Dios es un Dios justo y es un Dios fiel. Y Él dice que Él honra a aquellos que le honran. Una de las maneras de nosotros honrar a Dios es con nuestro tiempo. Nosotros ser precisos, puntuales a nuestras citas con el Señor. Hay gente que, por ejemplo, tienen ya el mal hábito, la mala costumbre de llegar siempre tarde a los cultos. Y el culto comienza a las 7:30 y ellos siempre llegan a las 8 y a las 9 o ya cuando se está predicando. Eso, hermano, eso da una mala señal, tú ves. Porque cuando tú procuras honrar a Dios, tú haces un esfuerzo de ser fiel en todo, como dice la palabra. Bien, vamos a pasar entonces a este punto 10 y luego de este punto 10, vamos a ver, vamos a hacer los últimos comentarios. Oración y devoción unidas. Dice, hay una manifiesta falta de influencia espiritual en el ministro de la actualidad. Lo siento en mi propio caso y lo veo en el de otros. Me temo que entre nosotros hay demasiado bajo temperamento mental
manejante, ingenuoso y maniobrante. Nos estamos exponiendo más de lo que es conveniente para satisfacer el gusto de un hombre y los prejuicios de otro hombre. El ministerio es un asunto grandioso y santo y debe encontrar en nosotros un hábito simple y una santa pero humilde indiferencia a todas las consecuencias. El defecto principal de en los ministros cristianos es la falta de un hábito devocional. Richard Cecil. Nunca hubo una mayor necesidad de hombres y mujeres santos. Aún más imperativo es el llamado a predicadores santos y devotos a Dios. El mundo se mueve con pasos gigantescos. Satanás tiene su dominio y potestad sobre el mundo y trabaja para hacer que todos sus movimientos favorezcan a sus fines. La religión debe hacer su mejor trabajo, presentar sus modelos más atractivos y perfectos. Por todos los medios, la santidad moderna debe estar inspirada en los ideales más elevados y en las mayores posibilidades a través del Espíritu. Pablo vivió de rodillas para que la iglesia de Éfeso pudiera medir las alturas, amplitudes y profundidades de una santidad inconmensurable y estuviera llena de toda la plenitud de Dios. Epafras se presentó con el trabajo exhaustivo y el arduo conflicto de la oración ferviente para que la iglesia colosense pudiera mantenerse perfecta y completa en toda la voluntad de Dios. En todas partes, todo en los tiempos apostólicos, estaba en el límite para que el pueblo de Dios, cada uno pudiera y que todos llegaren en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No se dio ningún premio a los enanos, no aliento a una vieja infancia. Los bebés debían crecer, los viejos en lugar de la debilidad y las enfermedades debían dar sus frutos en la vejez y ser engordados y florecientes. Lo más divino en la religión son los hombres santos y las mujeres santas. Amén. Vamos a continuar entonces. ¿Quién se anima a leer a partir de aquí? Ninguna cantidad de dinero de ahí en adelante. ¿Quién se anima? Rolando, Listo, sí, listo, adelante. pastor. Dice, ninguna cantidad de dinero, genialidad o cultura puede mover cosas para Dios. Santidad energizando el alma. Todo el hombre en llamas con amor, con deseo de más fe, más oración, más celo, más consagración. Este es el secreto del poder. Esto necesitamos y debemos tener, y los hombres deben ser la encarnación de esta devoción inflamada por Dios. El avance de Dios se ha detenido, su causa está paralizada, su nombre deshonrado por su falta. El genio, aunque el más alto y el más talentoso, la educación, aunque la más erudita y refinada, la posición, la dignidad, el lugar, los hombres de honor, los altos eclesiásticos no pueden mover este carruaje de nuestro Dios. Es ardiente y solo las fuerzas ardientes de un leo falla. Me imagino que de un león. El espíritu de Brainer puede moverlo. El espíritu de Brainer está ardiendo por Dios, ardiendo por las almas. Nada terrenal, mundano, egoísta entró en disminuir en lo más mínimo la intensidad de esta fuerza y llama impulsiva y consumidora. La oración es la creadora, así como el canal de la devoción. El espíritu de devoción es el espíritu de oración. La oración y la devoción están unidas como el alma y el cuerpo están unidos.
como la vida y el corazón están unidos. No hay oración real sin devoción, no hay devoción sin oración. El predicador debe ser entregado a Dios en la más santa devoción. Él no es un hombre profesional. Su ministerio no es una profesión, es una institución divina, una devoción divina. Él es devoto a Dios. Su objetivo y ambición son para Dios y hacia Dios. Para tal oración es tan esencial como la comida es para la vida. El predicador, por encima de todo lo demás, debe estar dedicado a Dios. Las relaciones del predicador con Dios son la insignia y las credenciales de su ministerio. Estos deben ser claros, concluyentes e inconfundibles. Ningún tipo común de piedad superficial debe ser suyo. Si no sobresale en gracia, no sobresale en absoluto. Si no predica por la vida, el carácter, la conducta, no predica en absoluto. Si su piedad es ligera, su predicación puede ser tan suave y dulce como la música, tan dotada como Apolo, pero su peso será el peso de una pluma. Visionario, fugaz en la nube de la mañana o el rocío temprano. La devoción a Dios no tiene sustituto para esto en el carácter y la conducta del predicador. La devoción a una iglesia, a las opiniones, a una organización, a la ortodoxia, son insignificantes, engañosas y vanas cuando se convierten en la fuente de inspiración, el ánimo de una llamada. Dios debe ser la fuente principal del esfuerzo del predicador, la fuente y la corona de todo su trabajo. El hombre y el honor de Jesucristo, el avance de su causa, debe ser todo en todos. El predicador no debe tener inspiración sino el nombre de Jesucristo, ninguna ambición sino glorificarlo, no trabajar sino por él. Entonces la oración será una fuente de sus iluminaciones, el medio de avance perpetuo, el indicador de su éxito, el objetivo perpetuo. La única ambición que el predicador puede apreciar es tener a Dios con él. Nunca la causa de Dios necesitó ilustraciones perfectas de las posibilidades de la oración, más que en esta época. Ninguna época, ninguna persona será un ejemplo del poder del Evangelio, excepto las épocas o personas de oración profunda y sincera. Una época sin oración tendrá modelos escasos de poder divino. Los corazones sin oración nunca llegarán a estas alturas alpinas. La época puede ser mejor que el pasado, pero hay una distancia infinita entre el mejoramiento de una época por la fuerza de una civilización avanzada y su mejoramiento por el aumento de la santidad y la semejanza de Cristo por la energía de la oración. Los judíos eran mucho mejores cuando Cristo vino en los siglos anteriores. Era la época de oro de su religión farisaica. Su época religiosa de oro crucificó a Cristo. Nunca más orar, nunca menos orar, nunca más sacrificios, nunca menos sacrificios, nunca menos idolatría, nunca más idolatría, nunca más de adoración en el templo, nunca menos de adoración a Dios, nunca más de servicio de labios, nunca menos de servicio de corazón. Dios adorado con labios cuyos corazones y manos crucificaron al Hijo de Dios. Nunca más de asistentes a la iglesia, nunca menos de santos. Es la fuerza de oración la que hace santos. Los personajes santos están formados por el poder de la oración real. Cuanto más santos verdaderos, más oración. Cuanto más oración, más santos verdaderos. Amén. Amén. Bien, vamos a dejarlo ahí entonces. Para la próxima, vamos, nos quedamos aquí en el número 11. Esto es para la próxima. Bien, ¿qué les ha parecido esta parte?
De verdad que es un reto y un desafío que tenemos. Yo pienso que hay dos ingredientes necesarios en toda oración. El primero es la fe, orar con fe, orar creyendo. Y segundo, no menos importante, es la sinceridad de corazón. No importa que usted no sea ducho en palabras o no sepa cómo orar. Lo importante es si usted lo hace con sinceridad, de corazón, si usted se rinde delante de Dios con toda sinceridad. Eh, a Dios le gusta esto, a Dios le agrada cuando su pueblo le cree y cuando su pueblo se sinceriza delante de él. No sé si alguien más quiere opinar, si tiene alguna opinión, porque sería bueno tomar los minutos restantes para nosotros orar y pedir perdón, pedir perdón al Señor. Recuerden que muchas veces fallamos y no solamente por lo que hacemos, sino también por lo que dejamos de hacer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y no las estamos haciendo. Y Dios nos está confrontando y nos está retando a que nos levantemos porque esto es un tiempo muy decisivo. Así que, ¿quién más quiere opinar? Pastor Freddy Pastor, o, bueno, o Gildalia. no, quería comentar algo cortico. Ujú. Por ejemplo, los que trabajamos en oficina, que tenemos una hora, pues, que tenemos que llegar a las 8. A mí me ha pasado, pastor, que de repente, si me quedo dormida, y entonces uno hace como una oración cortita y ya, ¿verdad? Y se va a trabajar. Y ahorita cuando leímos por aquí, yo lo subrayé, porque yo imprimo las hojas, que dice que uno se va al trabajo y, ay, ¿dónde está? Y me hizo recordar eso que es bueno, en el trabajo yo tengo que llegar a la hora que es, tengo que hacer el trabajo y lo demás no importa. Por aquí, que dice, esfuérzate 7 veces al día para retirarte de los negocios y la compañía y eleva tu alma a Dios en retiro privado. Lo subrayé porque me llamó la atención por eso, pues. De Sí. verdad que uno dedica 8 horas en una oficina trabajando y entonces al Señor quiere uno dedicarle 5, 10 minutos, media hora. Ujú. Con todo eso el Señor en su misericordia es bueno con uno. Aquí Amén. abajo, ten en cuenta que tu tiempo es corto y que no debes permitir que los negocios y la compañía te roben a tu Dios. Wow. Tremendo esta parte de Tremendo. esta. Eso es así. Eso es así. ¿Alguien más? Pastor Freddy. Sí. Mira, alguien me preguntó en una ocasión que cuáles son las palabras con las que debe iniciar una oración para que sea una oración efectiva o porque generalmente pensamos que la cuestión está en la palabrería. Cuando yo veo Mateo 6, 5 y 6, cuando dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración yo la veo más bien como algo de estar en la presencia de Dios tratando con el creador de los cielos y de la tierra, que más con una cuestión de palabras, que es lo que vamos a hacer ahora, es una cuestión de que estamos en la presencia de Dios trayendo y disfrutando ese tiempo con Él. Cada vez que se cita ese tiempo de Jesús, que pasaba la noche entera orando, o ese mismo caso de Daniel, que es uno de los casos más mencionados también, que apartaba 3 veces al día para orar.
yo lo que veo que es una cuestión de que disfrutaban estar en la presencia de Dios, que entiendo que eso es lo que tiene mucho que ver cuando nosotros oramos. Moisés sube al monte Sinaí, dura aquellos 40 días y 40 noches. Evidentemente Moisés allí estuvo orando, pero estuvo siempre en la presencia de Dios, y cuando baja, dice que entonces baja que tuvo que ponerse un velo en el rostro, porque todo el mundo empezó a ver que el rostro le brillaba y que era y que causaba una molestia, no una molestia de rabia, sino una molestia por la luz que irradiaba el rostro de Moisés. Y esa era, yo entiendo que era la cuestión, que estaba en la presencia de Dios, llevando las peticiones, presentando sus necesidades, abriendo su corazón delante de Dios. Y en estos días haciendo un devocional con mi esposa, en la lectura que estamos haciendo de 3 capítulos diarios para así completar la Biblia completa a final de año, me llama la atención en un momento que Moisés está insistiendo porque ya Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Y Moisés sigue insistiendo en la presencia de Dios orando, y Dios le dice, mira, basta, está bueno ya. Ya te dije que tú no vas a entrar. Y me llama la atención eso porque Dios se le habló con la misma sinceridad que él espera que nosotros también eh, estemos haciendo cuando estemos en su presencia, llevando todas nuestras peticiones. Sí. Gracias, hermano. Y tú sabes que eso que tú mencionabas, hay un detalle interesante que menciona el texto, y es que Moisés, el rostro le brillaba, pero él no lo sabía. Los demás sí se daban cuenta que el rostro le estaba brillando y él mismo no se estaba dando cuenta. Eso es interesante porque a veces hay personas que ellos mismos se creen los super espirituales, los super ungidos, Es que si los, los que no, están por encima de ponle, los demás. Y una de las cualidades de un hombre que tiene comunión profunda con Dios es que cada vez más, así como los aviones que suben a más de 30,000 pies de altura, y mientras más alto están, más pequeñitos usted los ve, más, más desapercibido ante los ojos de los hombres. Ah, así también, hermanos, nosotros lamentablemente no podemos caer en la trampa que están cayendo muchos de procurar gloria de hombre, porque eso hacían los fariseos. Ellos buscaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Buscaban ser reconocidos por los hombres como gente de oración. Y, y eso es un grave peligro. Eso es un grave peligro. Que Dios nos ayude y guarde nuestros corazones. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Pastor, Sí. los musulmanes oran 5 veces al día y respetan eso. Ellos Y donde quiera que cuadran están, tiran eso, su toalla y se postran. eso, en su manera. Aquí en Nueva York hay muchos musulmanes y yo los he visto en los lugares donde he ido, que si ellos en ese mismo momento le llegó su hora y están en la calle, ahí mismo se tiran y se postran. Sí. Y la pregunta es si nosotros y el pueblo de Dios, o sea, muchas veces nosotros queremos ser como Daniel. Uy, yo quiero ser como Daniel, pero no queremos hacer lo que hacía Daniel. Ujú, Esa parte lo olvidamos. Entonces, sí, a mí me llama mucho la atención los musulmanes. O sea, cuando los futbolistas colombianos son contratados por equipos árabes, ellos dicen eso, llegan a Colombia contando eso, dicen que ellos están entrenando y les llega la hora, suspenden el entrenamiento y sacan su toallita, la botan al piso y se arrodillan. ujú. Entonces ellos, uno dice, ¿y nosotros los cristianos?
Entonces, Lamentablemente, hermano, sí. Que Dios nos ayude. ¿Alguien más? Gracias, Rolando. Hay una realidad, y la realidad es un principio que Cristo mencionó, que también debemos recordar, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ujú, Y ellos muestran estas cosas como una forma de ellos mostrar una piedad que realmente no existe, pero realmente lo que muestra es una religiosidad a los principios de la religión que ellos siguen. ujú, Pero sí, qué bueno sería, porque ellos oran a un Dios que no existe, Alá, un Dios que es el ujú, fruto de la imaginación de ellos, y en el nombre de un profeta que no fue señalado por Dios, Mahoma. En el caso nuestro, oramos a un Dios que es real, un Dios ujú. quien transforma, y algo más, un Dios que escucha nuestras peticiones y que responde conforme a su voluntad. Y sí, que cuán bueno sería que nosotros podamos tener eso bien arraigado en nuestros corazones, y que estos principios que es Dios que lo establece Amén, forman una parte determinante en la vida de todo creyente, todo cristiano. amén, amén. Bien, vamos a orar entonces, hermanos. Yo voy a pedir al hermano Jorge que está ahí para que después de nosotros haber estudiado esta parte, que el hermano Jorge ore para que Dios nos ayude, nos fortalezca. El Señor dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Debemos tener siempre ese texto en mente. Si nosotros descuidamos nuestra vida de oración, vamos a estar como los carritos chocones, chocando con este y chocando con el otro y chocando porque no estamos orando. Adelante, hermano Jorge. Buenas noches, hermanos. Les agradezco porque parte de lo que nosotros nos sentimos lejos a veces de la oración y del estudio bíblico, parte de eso es este mismo estudio de este libro que estamos leyendo. Nos ayuda, nos confronta con la realidad de nosotros mismos, pero a su vez nos ayuda. Yo estoy muy agradecido con lo que ustedes están haciendo, con el esfuerzo que están haciendo. Créanme que no cae en tierra infértil. Yo les agradezco de corazón, ha sido de mucha bendición para mí todos estos estudios y los diferentes cosas como hicimos el mes pasado. Eso es a lo cual se refería de la constancia, que eso nos ayuda. Estos 2 días pasados lo dejé de hacer y me sentí que yo necesitaba, y hoy me siento aquí a hacer lo que estaba haciendo. Amén. Pues nada, vamos a orar, dale a Dios la honra y la gloria por la cual Gloria a estamos Dios. nosotros aquí. Gracias, Padre amado, Señor, por tus palabras. Gracias por estos libros, Padre Santo, Señor, porque no solo nos has entregado tu palabra escrita, también nos has entregado muchas otras herramientas, Padre Santo, Señor. Nos has dado gente sabia que nos ayudan al día a día, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dormirnos, a no tener esa pesadez en tu linda y bella palabra, Señor. Te pedimos, Señor, ayúdanos a perseverar en la oración, ayúdanos a, a perseverar en lo que nos conviene, Padre Santo, Señor, que es tu palabra, que es esa relación directa contigo, Padre Santo, Señor, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, Padre Santo, Señor, a través de ese gran regalo del Espíritu Santo que tú nos diste, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, en esas oraciones nos des discernimiento para hablar no solo de lo que de la necesidad de los demás, sino también para hablar de lo que hemos recibido, Señor, de su palabra, para hablar de
para hablar, para tener una comunión y un lenguaje correcto hacia ti, Padre Santo, Señor. Ayúdanos a tener ese momento tan espiritual, bendito Dios, Señor, donde podemos conversar, donde podemos sentirte, Padre Santo, Señor, y a su vez escucharte, bendito Dios, lo que tú nos tienes que decir. Te doy gracias por todos mis hermanos. Te doy gracias porque sé que después de este libro y después de este momento nos da una alegría haber participado, nos da, al momento que empieza, uno a veces está cansado, Señor, y dice, no sé si pueda, pero ya después de hacerlo, dice, ay, gracias, Padre Santo. Me regocijo en ti, Padre Señor. Espero que ese sentimiento nos ayude, Señor, que cada vez que terminamos de orar y lo hacemos bien hecho, Padre Santo, Señor, aparentemente como nosotros lo debemos, nos sentimos bien, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a orar con los afligidos, ayúdanos, Señor, a leer tus escrituras, a poder ayudarles a otros hermanos que no tienen esa conexión en oración, Padre Santo, Señor, y a enseñar y dar ejemplo, no porque nosotros somos buenos, es porque tú estás en nosotros y es el reflejo de ti en nosotros, Señor. Te damos gracias una y mil veces, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por orar. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final por el día de hoy. Entonces la próxima clase nos quedamos en el punto número 11. Punto número 11. Yo quiero compartirle antes de despedir, anunciarles, déjenme ver si lo puedo compartir con ustedes aquí en la pantalla. Eh, Vamos a ver. Deme un momentito. Ok, aquí lo tengo. Bien, ¿ustedes lo logran ver? Sí, señor. Bueno, pues yo quiero anunciarle esto. Ya luego le estaremos dando los detalles para mediados finales de mayo. En la iglesia nosotros estamos iniciando un seminario teológico. Se va a llamar Seminario Teológico Emanuel. Y este seminario tiene un programa de 12 materias que equivalente a un año completo de estudio. Eso equivale a un bachillerato en teología. Nosotros comenzamos primero con los fundamentos doctrinales, que son las bases fundamentales de nuestra fe, que creemos, ¿verdad? Esas son las bases doctrinales fundamentales. Cada materia de esa es un mes, un mes. Comenzamos con los fundamentos doctrinales. El segundo mes venimos con teología bíblica, porque tú no puedes inmediatamente entrar en teología sistemática si primero no conoces la Biblia, ¿verdad? Entonces, entramos en teología bíblica, luego teología sistemática, que habla de los diferentes temas de la Biblia. Eh, el cuarto mes entramos en hermenéutica bíblica, que es las reglas de interpretación, de exégesis. Luego vamos a ver los evangelios sinópticos. Cada evangelio tiene su estilo bien peculiar y todo eso lo vamos a estar viendo. El sexto mes entonces vamos a tratar soteriología, que es lo que estudia acerca de la salvación, es la doctrina de la salvación. El número 7 entonces es la historia de la iglesia. Es bueno conocer ampliamente acerca de la historia de la iglesia para uno imitar la fe de aquellos hombres de Dios, pero también para no caer
en los errores que ellos cometieron. Número 8, eclesiología, que habla del gobierno de la iglesia, cómo se dirige una iglesia, eh, cómo está constituida la iglesia, cuál es su gobierno. Todo eso lo vamos a tratar en eclesiología. Al noveno mes se va a hablar entonces ya de teología pastoral. Eso es enfocado, no importa si usted es pastor o no lo es o aspira a serlo. Esto va a ser de mucha ayuda. El número 10, consejería bíblica o el pastor como consejero. Es importante ver que la consejería bíblica es fundamental en la teología pastoral. Todo pastor debe ser un consejero también. El número 11, evangelismo dinámico. ¿Cuáles son los medios que hoy se están utilizando para evangelizar, que antes no se usaban y que porque no existían? Pero yo supongo que si Pablo o Pedro tuvieran los medios que nosotros tenemos hoy, los usarían para la gloria de Dios y para llevar el evangelio. Y finalmente vamos a dar entonces escatología, que es ya de los acontecimientos finales, donde vamos a estar estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis. Entonces, estos dos libros se van a estar estudiando en, en esta materia de escatología. Nosotros ya lo estamos anunciando en la iglesia, vamos a tener un quórum presencial, pero también vamos a tener un quórum virtual. Tendremos varios maestros, incluyendo al pastor Freddy también, que va a estar ahí impartiendo algunas materias. Así que yo les animo y también que ustedes corran la voz para que se vayan inscribiendo, se vayan este, poniéndose al día con esto. Esto en un año. Un año pasa rápido. Es una materia mensual y usted lo puede tomar un día a la semana. Un día a la semana, 2 horas. Un día a la semana, 2 horas. Yo puse ahí lunes, pero eso es de manera tentativa. Eso no necesariamente tiene que estar ahí. Estamos todavía evaluando la parte del costo y el día y la hora. Estamos evaluando esa parte que ya luego le estaremos dando los detalles. Eh, si tienen alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta con relación a esto? Pastor, siempre sería, bueno, para nosotros, ¿no? Virtual. Ujú. Ajá, ¿y cómo entregarían vamos a decir, los trabajos que manden a hacer? No sé. Bueno, no Sí, sé. sí, sí, se le va a asignar los medios para que ustedes puedan presentar sus trabajos, sus Por correo, por exposiciones, correo. sí, sus exposiciones y todo. Eh, pero esto va a ser de mucha ayuda, hermano, de mucha ayuda. Eh, yo les quiero decir que Dios puso en mi corazón porque yo, yo había estudiado en un seminario y cuando yo me inscribí a estudiar en ese seminario, yo no tenía el dinero para pagarlo. Y yo recuerdo que el pastor, mi pastor en ese tiempo, yo tenía como 16 años. Y mi pastor en ese tiempo me dijo, inscríbete, que yo te lo voy a pagar. Y ese fue el primer seminario donde yo estudié y duré 4 años ahí. Luego, después de un tiempo, pues que terminé la licenciatura que hice,
Entonces hice una maestría en teología y en el 2019 el Señor me permitió terminar el doctorado en teología. Y de verdad que eso me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante, no solamente a conocer más a Dios, sino también que ha sido un medio, hermano, de mucha bendición. Ustedes saben que principalmente aquí en los Estados Unidos, eh, bueno, en todo el proceso migratorio que yo tuve para pastorear la iglesia, este fue uno de los requisitos. Y gracias a Dios ya yo cumplía con ese requisito que ya yo había estudiado. Hay mucha gente que dice, no, eh, como que le tienen miedo a la teología. No, yo lo que quiero es conocer a Dios, hermano, pero si usted no estudia, si usted no se expone a la enseñanza bíblica, ¿cómo usted va a adorar a un Dios que no conoce? Tiene que conocerlo. Y Dios se revela por medio de su palabra. Y Dios ha puesto maestros, ha puesto líderes para instruirle en la palabra. Entonces, estamos animando que los hermanos se motiven y formen parte de este programa que vamos a iniciar a, a partir de mayo, si Dios quiere. ¿Tienen otra inquietud, otra pregunta, algún comentario? Una pregunta, pastor. Esto podemos nosotros invitar, claro, obviamente a otras personas, ¿verdad? Sí, sí, a quienes deseen, a quienes deseen. Y lo bueno es que no está dirigido solamente para hombres, está dirigido también para mujeres, porque ustedes saben que las mujeres también eh, pueden predicar, le predican a otras mujeres, eh, pueden trabajar en escuela bíblica con los niños y necesitan conocimiento para hacer eso, estar preparado. Entonces, al final de este curso que va a durar un año, nosotros vamos a hacer una graduación. Los que estén presencial lo vamos a hacer presencial. Se le va a otorgar su titulación y los que estén virtual, pues se le va a enviar su título, su certificado y todo a su país. Pastor, yo quiero dar un testimonio sobre eso. Sí, adelante. Usted hablando, eh, eh, bueno, yo hace varias semanas me estaba investigando en la escuela teológica, que por cierto, yo creo que en abril usted tiene una actividad que está invitado, no sé si en abril o ahora en marzo. Ujú. Entonces, yo tenía esa inquietud de preguntarle eso a usted porque el Señor puso en mi corazón, nunca hubiese tenido como esa cosa y yo decía, pero yo quiero ir a la escuela teológica, no pensando en ser pastora ni nada de eso, sino en, en seguir aprendiendo más profundamente de su palabra. Y yo estaba, que le pregunto, que no le pregunto, que le pregunto, que no le pregunto. Y después dije, pero él no está aquí, aunque él va a participar, pero él no está aquí, pero él algo me puede decir. Y después me preguntaba todo eso, que cuánto tiempo duraba, que cuánto costaba, que si te exigían como papel de bachiller y eso, o de la universidad para hacerlo, todo eso me lo pregunté y escuchándolo ahora, que el Señor me lo muestra así por virtual y así, gloria a Dios por eso. Yo no tengo con qué pagarle al Señor que me ha puesto esto por delante. Que la Amén. gloria está para Él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y usted no sabe mañana, usted no sabe con qué propósito
Dios pone en su corazón que usted estudie, se prepare, se capacite. Usted no sabe si en un futuro Dios le tiene algo destinado soberanamente que usted no ni siquiera sabe, porque en mi mente nunca estuvo yo vivir aquí en Estados Unidos. O sea, yo no tenía, mis planes estaban enfocados en República Dominicana, pero los planes de nosotros no son los planes de Dios. Los planes de Dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, lo que les quiero decir es que mientras llegue ese momento, vaya preparándose, vaya estudiando, vaya capacitando, que si llega la oportunidad o el tiempo de Dios, nadie sabe si hasta el hermano Jorge Vaca mañana está pastoreando ahí una iglesia. Uno no sabe, hermano, porque Dios lo hace, pero primero el Señor te capacita. O el hermano Rolando allá en Colombia, si Dios lo levanta a levantar una obra allá en Colombia. Entonces, primero Dios al que llama lo capacita, le da las herramientas, los entrena y luego lo envía. ¿Ok? ¿Usted quería decir algo, Rolando? Está muy interesante, es una buena noticia y me parece súper para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y me parece muy, muy completo ese estudio. Tiene de todo, Sí, tiene de sí. todo. Ya luego le vamos a dar los detalles expresos del costo, de cómo se paga y todo eso. Y en cuanto al, a los libros, porque también ustedes tienen que, el material, tienen que adquirirlo, tienen que leer, tienen que estudiar mucho, o sea, apartar ese tiempo y prepararse. Eso es importante. Bueno, que Dios le bendiga, mis hermanos.